Mi nombre es Dani Becerra Carranza, venimos de Michoacán, de la sección 18, soy el secretario técnico de gestión educativa de la Coordinación General de la sección 18 Poder de Base. Bueno, fundamentalmente nosotros lo que hemos iniciado a partir del día de hoy es una campaña nacional en la búsqueda de una reforma educativa, de reformar el artículo 3 para restaurar los derechos de los trabajadores de la educación que se han perdido con más de 30 años de neoliberalismo, y también la democratización del CENTE, es decir, un sindicato que en este momento es charro, pero que buscamos nosotros que sea democrático y que vele por los intereses colectivos de los trabajadores de la educación, así como la defensa de la educación pública. Hay representación de más de 20 estados. Además de Michoacán, hay gente de San Luis Potosí, de Querétaro, de Morelos, de Puebla, de Quintana Roo, de Jalisco, de Baja California, etcétera, Puebla. Bueno, tiene que ver sobre todo con garantizar que exista una dirección en la parte del Comité Nacional como en la parte de las secciones de los estados que obedezcan a los intereses colectivos de los trabajadores y no a un corporativismo que ha tenido el sindicato a través de décadas, es decir, a obediencia del Estado. En este momento nosotros compartimos la parte del proceso que ha venido caminando primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con la actual presidenta, pero consideramos que la parte del sindicato es necesario democratizarlo porque no es un corporativismo de los últimos años, sino es un corporativismo de cacicazgos nacionales y estatales a través de décadas. Es difícil terminar con ellos si no se genera primero un proceso de concientización, y estamos hablando de una reforma del artículo 3, y esa reforma del artículo 3 tiende a buscar la manera de restaurar la relación bilateral, y la relación bilateral estamos hablando entre la parte de la Secretaría de Educación Pública y el sindicato, pero no podemos entender una relación bilateral existiendo un sindicato charro, entonces por eso es necesario ese proceso de democratización. Nosotros consideramos que antes de generar los cambios de las secciones, que ya fue un ejercicio que se hizo y que no funcionó, tiene que realizarse un proceso democrático en el Comité Nacional, es decir, el cambio de la dirección nacional a través de un proceso democrático. Cepeda ya está como senador, entonces está descabezado ahorita el CENTE, entonces ese proceso urge, pero no en la imposición de una persona, sino en un proceso transparente, democrático a nivel nacional, para tener a compañeros como el secretario general que nosotros tenemos, el maestro José Luis Castillo Ferrer, que fue electo a partir de un proceso de bases en un congreso. ¿Cómo se puede llevar a cabo ese proceso democrático? Es decir, que haya urnas, que haya, haya una convocatoria, que se inscriba la gente. ¿Cómo lograr que sí sea democrático y que no se, digamos, que aunque haya urnas, no se queden los mismos? Bueno, nosotros el proceso clásico que se traía era a través de delegados. Consideramos que mientras esa representación a través de delegados obedezca de verdad a la representación y sea electo en asambleas delegacionales o regionales, puede ser un mecanismo válido democrático. La otra parte pues fue el proceso que se implementó a través de urnas en un voto universal, es decir, donde toda la base tiene las posibilidades de poder acceder a la elección de una representación. Ambos elementos, tanto la cuestión de representación por delegados como el voto universal, tienen que venir a partir de una concientización, no de un corporativismo. El CENTE maneja mucho dinero y obedece a esos intereses, entonces necesariamente tiene que haber ese proceso transparente que garantice que quien represente sea alguien no corporativizado, sino que obedezca a los intereses de las bases de los trabajadores. Primero a través de una campaña nacional. Nosotros comenzamos la próxima semana con un brigadeo, estaremos tratando de cubrir desde Michoacán y con los estados que también se están incluyendo en un proceso de concientización a nivel nacional para poder garantizar, concientizar al magisterio.
La otra es que a través de quienes hoy son parte de la misma Cámara de Diputados o de senadores puedan contribuir en esa cuestión de un sobrepeso para garantizar que políticamente pueda haber esa cuestión de transparencia. Por ejemplo, en el caso de quien está encargado ahorita de la parte de la Comisión de Educación, el maestro Morón, pues es alguien que viene de Michoacán, fue secretario general de la sección 18 y conoce cómo está el proceso. Entonces tiene que haber una condición también de generar un peso hacia las posibilidades de una dirección que sea democrática y que obedezca al interés de los trabajadores. Es una historia larga, desde el Ester Gordillo, donde logramos en algún momento la representación a través de los congresos estatutarios, es decir, con convocatoria firmada del CENTE, pero desde hace prácticamente 15 años, 16 años, nosotros no tenemos es decir, no ocupamos la firma de una convocatoria para realizar nuestros procesos. Por eso hablamos de congresos seccionales de bases, pero eso no quita que seamos la mayoría. El CENTE Charro está representado solamente por una comisión ejecutiva, es decir, no tiene un comité. Nosotros somos el comité y somos la mayoría en el estado de Michoacán. Más o menos, ¿a cuántos maestros representan en Michoacán? Pues estamos hablando de una membresía arriba de los 70,000 maestros. Nosotros, el Magisterio Democrático representa arriba del 90%. ¿Y el CENTE corporativo a cuántos estará representando en Michoacán? Es una minoría y se mantiene porque a pesar de que es una comisión ejecutiva, pues de todas maneras recibe recursos de la parte nacional del CENTE. En el caso de nosotros no, nosotros mantenemos todos nuestros procesos por medio de las contribuciones de los compañeros. Además de lo que se realiza en el cheque, las contribuciones particulares, las rimas, etcétera. Eso no entendí del cheque, o sea, pero ustedes reciben unas cuotas. No, en el estado de Michoacán, más o menos el 60% del magisterio es federal y tenemos una gran cantidad de maestros estatales. Entonces, ambos sistemas tenemos el descuento de la cuota sindical, pero de eso nosotros no recibimos ninguna aportación, todo va a las arcas del nacional. Okay. Nosotros nos sostenemos con nuestras propias contribuciones, rifas, cooperaciones, etc. Esa es parte de la exigencia, aunque sí es difícil, porque es difícil sostener espacios, por ejemplo, nuestras instalaciones, la luz y todo. Estas cuestiones de lo que de manera regular un sindicato debería hacer. Sin embargo, no es exactamente lo que nos mueve. Nosotros hoy en Michoacán hemos visualizado sobre todo tres aspectos nacionales y uno estatal. Los aspectos nacionales son uno, la reforma educativa, que implica sacar del artículo 3 el parche administrativo laboral que insertaron, que nos limita con respecto a los derechos que nos da el artículo 123 en el apartado B y la misma ley secundaria de los trabajadores al servicio del Estado. El segundo elemento es la democratización del CENTE. El tercer elemento es restaurar los derechos que se perdieron con la reforma de la ley Aliste del 2007. Y el cuarto elemento es uno estatal, que es lo que le decía, garantizar que no haya una diferenciación entre el magisterio estatal y federal, porque hoy el 36.4% del presupuesto para el pago a nosotros como estatales nos llega a partir de una partida presupuestal extraordinaria del gobierno federal, es decir, no está dentro del proyecto de egresos, sino está como una partida presupuestal. Eso es algo que nos deja a nosotros con cierta incertidumbre. Son los cuatro elementos que nosotros tenemos ahí sobre la mesa, que nos lleva a una lucha nacional más allá de intereses particulares. 40 personas, 41 personas, una delegación puede hacer una elección de un delegado. O sea, puede ser por unanimidad o puede ser de manera dividida, pero
La delegación tiene el derecho de elegir a un delegado por cada delegación. Les decía, por ejemplo, tenemos delegaciones que tienen 300 miembros, esos compañeros ya tienen derecho no solamente a un delegado, sino a tres delegados. Entonces, esos delegados se juntan. Para eso hay un proceso de jerarquización. Es decir, si por ejemplo de una región hay 40 delegados, 30 delegados que puede hacer una región mediana, tenemos derecho a jerarquizar 10, del 1 al 10. Entonces, quien está en el 1 tiene el derecho de acceder a a las direcciones más relevantes. Conforme va bajando las diferentes secretarías que están allí. En el Congreso se hace una elección en donde el único que se elige por voto es al secretario, y de ahí todas las demás carteras se asignan conforme la representatividad y conforme la rotatividad. Es decir, si por ejemplo mi región ya tuvo el nivel de primarias, entonces mi región ya no puede acceder al nivel de primarias y accede a otro tipo de dirección dentro del comité. Y para el secretario general o los secretarios generales, ¿sí se vota? O sea, ¿sí hay voto? Sí, o pero también solamente pueden participar los que llegan al Congreso como número 1. ¿Como delegados? Sí, que llegan como delegados, que están en el número 1, como delegados efectivos. No entiendo eso de como número 1. Le decía yo que esos delegados que se conjuntan de las diferentes delegaciones, hay una votación interna de las regiones en donde jerarquizan del 1 al 10. Jerarquizan exactamente del 1 al 10. Si es una región mediana, del 1 al 6 si es una chica, del 1 hasta... Y los que votan son todos los unos. Se votan solamente los unos pueden ser secretarios generales. Secretarios generales, pero para elegir quién vota, los delegados. Los delegados efectivos, solamente los delegados efectivos. Solo los unos. No, todos los delegados. El Congreso se compone de delegados efectivos y de delegados fraternos. Los delegados fraternos solamente tienen voz, pero no votan. Y los delegados efectivos tienen voz y pueden votar. Entonces, si hay 400 delegados efectivos, esos 400 delegados efectivos son los únicos que pueden elegir al secretario general. Ese es un proceso que se debería de manejar en los diferentes estados. Lo que pasa es que el charrismo implica eso, tomar decisiones unilaterales sin tomar en cuenta las bases. A nosotros nos pasa también luego en Michoacán, o sea, una delegación no elige realmente en una asamblea, pero dice a la hora de llegar al Congreso que si lo eligió, que si fue a través de una asamblea, a veces hasta se falsifican firmas o se entregan actas donde simplemente firma algún representante. El proceso es muy riguroso, de hecho nosotros nos sometemos al escrutinio jurídico, firma un acta, y hay 2 comisiones escrutadoras o dictaminadoras en el Congreso donde revisan, después de que organización presenta las actas de los delegados que se van seleccionando, esa comisión revisa que no haya ningún dato falso, que por ejemplo alguien venga de representante de delegado efectivo y nada más tenga 20 delegados en sus 20 miembros en la delegación, entonces cosas de ese tipo. Cuando se hace la elección de las delegaciones, toda delegación que tiene más de 40 miembros tiene derecho a un delegado efectivo y un delegado fraterno. Si por ejemplo son 100 más 1, entonces ya tiene derecho a 2 delegados efectivos y 2 delegados fraternos. Decía, los delegados efectivos tienen voz y voto y los fraternos solamente. Los fraternos son para dar voz, o sea, para... Ahora, le voy a decir una cosa, solamente la cuestión de la elección del secretario son los números 1 efectivos. Sí. Pero, dentro de la elección, de la jerarquización, no importa que seas delegado efectivo o fraterno, puede ser jerarquizado del 1 al 10 independientemente de que seas efectivo o fraterno. La única cuestión es tu tarea en el Congreso. O sea, tú puedes ir como número 1
para poder ser electo como secretario general, aunque seas fraterno y no puedas votar dentro del Congreso, pero tu región te eligió como el número 1 para poder acceder ya sea a las secretarías técnicas o hasta la Secretaría General. El artículo 3º fundamentalmente son dos cuestiones. Una, la facultad para la rectoría unilateral de la Secretaría de todos los procesos administrativos y laborales de los trabajadores de la educación. No lo dice exactamente así, pero así lo manifiesta. Y lo segundo, da pie a la creación del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Y el sistema de la carrera de las maestras y los maestros regula los procesos de ingreso, los procesos de permanencia, los procesos de promoción, incluso de cambios que realizan los maestros. Entonces, esos derechos que están regulados desde el artículo 123 en el apartado B, en la parte donde está el escalafón, donde está el derecho a la asociación sindical, etcétera, pues está restringido por el artículo 3º. Prácticamente no se aplica en el artículo 3º y su ley secundaria, que es la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Al sindicato nos deja como observador, es decir, no como la parte legítima para generar la relación bilateral, para generar los diferentes procesos. Por ejemplo, la ley de los trabajadores al servicio del Estado dice que los recursos administrativos liberados, es decir, las plazas, deben de ser administrados por la Secretaría y por el sindicato. En este caso no hay ningún tipo de relación bilateral, solamente a través del UCICAM, la parte institucional o la Secretaría, la parte oficial, regula los procesos o los criterios para ingresar al sistema. Es que ahí hay un criterio. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, desaparece la ley del servicio profesional docente, pero la lectura que hacen los legisladores y en esa cuestión de la alianza con la que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la elección o la de Moctezuma Barragán en la Secretaría de Educación, lo que hace es que prácticamente la ley del servicio profesional docente se traslada en lo general a la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Es más, el encargado, que era Guevara Niebla del servicio profesional docente, es en los primeros años también el encargado del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Entonces, a lo que voy es que sí es cierto que está la declaración prácticamente de todos los protagonistas educativos, pero nosotros consideramos que en nuestras manos está hacia dónde se mueve esa ley. Si se mueve a una ley que sea peor que la que ya tenemos, si se vuelve otra vez a trasladar la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros en una ley prácticamente igual, o si se mueve y se restaura los derechos de los trabajadores que se han perdido en los últimos años. Entonces, el hecho de movilizarnos, de no quedarnos en espera a que se dé la reforma, simplemente es precisamente para garantizar que nuestra propuesta que se está entregando aquí pueda tomarse en cuenta y pueda garantizarse esta parte de restaurar nuestros derechos, tanto los laborales como la defensa de la educación pública. Pues no sé si quiere agregar algo más. Pues solamente la invitación al Magisterio Nacional para sumarse a esta lucha que estamos intentando. Ya decíamos, como consignas principales, la reforma educativa, la restauración de los derechos de los trabajadores de la educación y la democratización del centro. Muchas gracias.